Julio Bárbaro, bienvenido a Gualeguaychú. Gracias. Bueno, ¿cuál fue la consigna cuando lo convocaron a dar una charla? ¿Una charla de qué? O, a ver, ¿cuál fue la inquietud de la gente del nuevo espacio del Frente Renovador de acá de Gualeguaychú? Yo creo que la inquietud es la misma de todos. Ayer fui a la Universidad de Lomas de Zamora y el viernes fui a Resistencia Chaco. Digo, aquellos que venimos del peronismo tenemos amor por la política y en alguna medida una voluntad de reformular un proyecto, de replantear la relación entre la política y la sociedad. Yo tengo 74 años, fui diputado con Perón. Yo no puedo olvidar que en aquel momento nadie me pedía trabajo, había un 3% de desempleo, 4 si querés. Agarrás el paso de la historia, dictadura, no dictadura, democracia. Hoy hay entre el 30 y el 40% desocupados. O sea, la Argentina es un país que viene en caída libre. Y eso es porque no tiene una clase dirigente. Tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que revisar los objetivos, tenemos que en serio plantearnos cómo hacer para integrar a la sociedad. Y eso, o sea, ¿la autocrítica es de la clase dirigente o es de los electores que no hemos sabido elegir? No, es de la clase dirigente. La sociedad elige lo mejor que le ofrecen. Yo creo que Macri es mejor que Scioli, pero no hay salida, no hay... Cuando yo veo la dirigencia política que tiene Uruguay, donde la derecha es Sanguinetti, de gran respeto, y la izquierda es Mujica o Tabaré, yo digo, esa dirigencia nosotros no la tenemos. No tenemos la dirigencia de Chile, no tenemos... Para ser clarito, Scioli y Macri son dos candidatos que vienen desde fuera de la política, son aficionados, porque los partidos políticos argentinos no dieron. En eso sí puede haber una crítica de la sociedad. Una sociedad apolítica deja... Ahora, hoy por hoy la sociedad está apasionada por la política. Hay 5 programas a la noche y los 5 tienen rating, ¿no? Eso da una sociedad distinta. Hace 15 años, en la época de Menem, a nadie le importaba un rábano, nada. Entonces me parece que en eso vamos mejorando en el compromiso, pero también vamos cayendo en la estructura social. Una sociedad empobrecida, digo, la única de América Latina que no salió. Y la culpa, digamos, es de toda la democracia, no tenemos que echar la culpa a la dictadura. Es decir, Menem y Kirchner fueron 2 gobiernos que dijeron ser peronistas y los 2 dañaron a la sociedad. ¿El peronismo hace una mea culpa ahora que no es gobierno? Yo me la vengo haciendo hace mucho. Creo que algunos sí y otros hacen una mea culpa media no muy profunda. Me parece que tenemos que replantearnos la relación entre la política y el objetivo. Yo te lo charlé con Macri muchas veces, soy amigo de Mauricio Macri como lo soy de Scioli. Creo que hoy en la Argentina el poder de los grupos económicos es tan grande, es tanto lo que ganan los ricos que aumenta cada día la miseria de los pobres. ¿Hay voluntad de parte de Mauricio Macri de revertir esta situación? Aquella promesa de pobreza cero, ¿fue una ilusión? ¿Fue una mentira de campaña? ¿Va hacia ese camino? ¿Considera que está haciendo cosas para llegar a cumplir eso o al menos acercarse a esa voluntad, a ese propósito? Macri hizo una cosa importante, que es volver al diálogo. Diputado y Senado en la época de Cristina o de Néstor votaban, levantaban la mano como si fuera una escribanía. Eso fue la degradación. La justicia y el Parlamento fueron degradados por el kirchnerismo. Tenían que obedecer. Estos restos inmundos que quedan de justicia legítima, esa cosa oscura, es parte de esa orden, de ese pensamiento estalinista. Por eso había tanta gente del PC ahí, ¿no? Mezclada, Sabatella, no, Diana Conti. Pero creo que hoy por hoy Macri ha progresado en lo político, pero en lo económico no. En lo económico hay más déficit, más deuda y más miseria. En lo económico, si Macri no enfrenta a los ricos, no resuelve el problema de la gente. Con diálogo no se combate la pobreza. Con diálogo se avanza. Porque si esto mismo se hubiera dado con Scioli, éramos Venezuela, donde además de la pobreza teníamos la guerra entre las partes. Digo, acá, si a ellos les va mal, tienen la posibilidad, está el Parlamento vigente, está la posibilidad de un acuerdo social.
el clima es distinto. Considerarnos adversarios no es lo mismo que sentirnos enemigos, ¿eh? Es un avance. ¿De verdad es mejor que haya ganado Macri entonces? Sí, yo lo voté a Macri, sí. Yo voté a Macri. Creo que Scioli, y lo vimos, yo hablé, me entrevistó Morales Solá después de Daniel Scioli, quien respeto y quiero, no dijo nada, no dice nada, pero detrás de él estaba Lacan por una estructura de persecución al disidente que era muy grave porque atacaba a la democracia, ¿no? Digo, yo con el kirchnerismo me diferencia que el autoritarismo es enemigo de la democracia. Con Macri es de derecha. El kirchnerismo también era de derecha, nada más que era autoritario, por lo menos democrático. Igual tenemos que buscar una salida donde los laboratorios, los bancos, los supermercados, las telefónicas no ganen lo que hoy ganan. No queda en la clase media argentina margen para pagar más la luz y el gas porque los están esquilmando. Las grandes privatizadas han saqueado a la sociedad. Esto no es capitalismo, esto es saqueo, que es otra cosa. ¿Y quién está cumpliendo el rol de hacerle ver estas cosas al presidente? La realidad, que es la gente, la crisis, las encuestas, que ellos tanta importancia le dan. ¿La oposición? La oposición también. Pero la oposición, en eso yo estoy con Massa y me parece importante una cosa. Tenemos que ser una oposición constructiva. Macri no es mi enemigo, en esto es clarito, es mi adversario, tengo diferencia, digo lo que pienso y busco que ese pensamiento se convierta en una opción obligada, porque, insisto, si los grandes grupos no achican su ganancia, los inversores que vengan no van a resolver el problema de los argentinos. Dijo, yo estoy con Massa, ¿cuál es su rol? No, mi rol es con Labaña, con Piñanelli, con Daniel Arroyo, con Felipe Solá. Nuestro rol es hacer un equipo de gente que recupera del peronismo el abrazo de Perón con Balbín, recupera la paz, no va a los odios que trajo el kirchnerismo. Nosotros somos en eso parte del último peronismo. Buscamos la paz, buscamos el diálogo y planteamos la diferencia. Es lo que se llama una oposición constructiva. Usted plantea su idea y quiere que eso se convierta en riqueza del debate democrático. Está aportando mucho desde el análisis, en los medios de comunicación, a través de sus libros. ¿Intenciones de ocupar algún cargo tiene? No, yo tengo 74 años, ya está. El problema, lo más importante a mi edad es poder ir por la calle y que la gente me respete. Esa es la mayor riqueza. Y trato de dejar un debate, una curiosidad, una inquietud, un enamoramiento por la política. La política, para mí fue algo que marcó mi vida y agradezco haberla elegido. Sigo enamorado de la política. Ahora, algunos la han degradado, pero la política es como el amor. Que alguno lo degrade no implica que se muera, sigue tan vivo, como necesidad de la sociedad. No la política, pero sí dirigentes políticos que lo hayan decepcionado. Casi todos, ¿no? Y sí, mucho porque el problema, el grupo Menem y el grupo Kirchner, Menem y Kirchner estuve al lado de los dos me decepcionaron. Yo tengo que buscar hoy, yo como peronista puedo decir que el mejor intento de gobierno fue el de Raúl Alfonsín con todos sus defectos, ¿no? Porque había en Raúl una voluntad de un ciudadano que gobernaba y como Pepe Mujica volvía a su casa. A mí me da envidia el Uruguay de Mujica o de Sanguinetti, que uno es un filósofo, un profesor de estética y que uno va a la casa y está regando las plantas. No se escaparon. La política no es para ascender económicamente, es para enriquecer la relación con la sociedad, es otra cosa. ¿Pero qué le falta a la Argentina para por lo menos asemejarnos a esta realidad de Uruguay que usted planteaba? Por ejemplo, ¿por qué siempre estamos así? Yo le decía al Papa pero me siento su amigo y es uno de los regalos que me dio la vida. Pude hablar con Perón, ser amigo del Papa, ya está. Yo le decía al Papa, si usted, su santidad, hubiera nacido en Brasil, al que hablaba mal de usted, lo cuelgan del Maracaná. Y su santidad me dice, y si hubiera nacido en Chile también. ¿Qué quiero decir? En Brasil o en Chile, el más pobre o el más rico, dicen, Brasil es lo más grande del mundo, o Chile es el mejor país del mundo.
En Argentina, yo, que amo a Borges y amo a Discépolo, tengo que asumir que Discépolo y Borges son dos corrientes de la cultura que nunca pudieron encontrarse. Mi obligación es de eso hacer una síntesis hacia adelante para hacer una sola identidad cultural. Es muy difícil porque nosotros no tenemos cultura dominante. En Estados Unidos o en Australia o en Nueva Zelanda, ¿qué hay? Lo sajón que integra al resto. Nosotros no somos lo hispano, no somos lo italiano, somos un país enamorado del pensamiento francés, de la economía inglesa y del ejército prusiano. Todo eso da para el diván psicoanalítico, no hay otra salida. ¿Qué esperanza nos queda entonces? Toda. La esperanza es absoluta porque no me acuerdo quién era, que decía una cosa hermosa. La Italia del caos generó el Renacimiento, la Suiza del orden, 2 variedades de queso y el reloj cucú. Vivir un país que tenga todo para debatir es un regalo para los jóvenes como vos. ¿Hay voluntad en el momento, hablando de la juventud y bueno, de la sociedad en general, de detenerse a escuchar una charla de análisis político como la que viene a dar a Gualeguaychú? Bueno, el ranking de los programas de televisión usted ya lo mencionó, pero ¿por dónde pasa o a quién se le debe este cambio de lo que fueron los años del menemismo con esto ahora? O sea que hay algo que yo siempre digo, yo era docente. Yo aparezco en la política, figuro a la hora de los hornos, o sea, en el 63, cuando vos estabas muy lejos de nacer, yo ya salí en las revistas. Y en un momento, en la mitad de Onganía, viene como mis alumnos, que daban muchas clases como todo docente, empiezan a debatir política. Y viene un viento de política brutal, que termina con la violencia, pero la inquietud era muy grande. Digo, ahora hay de nuevo una cosa que hace 5 años, yo camino por la calle y veo la televisión siempre igual. Hace 5 años no te paraba nadie, hoy te para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que la política está en la mesa de los argentinos. Por eso todos los canales, aún en los programas de chisme, ponen política, porque a la sociedad le atrae, le inquieta. La política da rating, eso es bueno, es una expresión del compromiso. Bueno, por último, le invito a hacer un análisis de los últimos acontecimientos. Por ahí, viviendo en la vorágine diaria, la información que llega y que todos estamos bastante apurados, vale la pena por ahí aprovechar de la gente que tiene la capacidad de analizar para escuchar un desmenuzamiento, ¿no? de los hechos de la realidad. De lo que fue, por ejemplo, me interesaría conocer su opinión de la marcha de la resistencia que hizo el kirchnerismo, con Máximo Kirchner y Eve de Bonafini a la cabeza. Fue el final. El kirchnerismo ya es un ejército derrotado que se mide por las deserciones. Ya Magario, la intendenta de La Matanza, ya dijo: Cristina no es mi jefa, ya no queda más nada del kirchnerismo. Y esos pocos paraguas en la plaza eran el final. Esto no quiere decir que se haya acabado la rebeldía, pero la rebeldía no es conducida por el kirchnerismo. Yo digo hace muchos años que los partidos que son fruto del poder, el menemismo, el kirchnerismo, se disuelven cuando se pierde el poder. El kirchnerismo se disuelve. Ahora, el progresismo en Argentina, en centro-izquierda, necesita construir una alternativa. No era Kirchner, los Kirchner eran de derecha, tomaban los derechos humanos como una bandera, pero eran conservadores, ponían tragamoneda en todos lados. Digamos, el kirchnerismo fue un partido de derecha poco democrático, el macrismo es un partido conservador más democrático, pero necesitamos la expresión de un progresismo argentino que plantee lo de fondo, que es reivindicar la iniciativa privada, pero lo más importante es cuestionar la concentración económica. Mientras la ganancia no tenga límites, tampoco lo va a tener la miseria. Esto es tajante. Ahora, ¿cómo los organismos de derechos humanos, cómo la presidenta de Madres de Plaza de Mayo no vio esto que acaba de decir, que el kirchnerismo era de derecha? No, me parece que los derechos... Primero, las madres y las abuelas son heridos de guerra, no son jefes políticos. Han sido figuras importantes en la medida que estuvieron distantes del poder. Su cercanía con el poder los lastimó y les bajó el nivel de protagonismo y de respeto a la sociedad. Eso es así. No tenían que ser ellos la conducción. Pero fíjese una cosa usted, en Uruguay
Tupamaro, deja una generación de lúcidos que son capaces de poner un presidente, Pepe Mujica. En la Argentina no hay un solo cuadro sobrevivientes de la guerrilla que tenga prestigio intelectual. Quiere decir que entre los desaparecidos se fue un pedazo grande de mi generación, pero no quedó un pensamiento. Por eso los deudos, madre y abuela, expresan lo que Firmenich, Vaca Narvaja o Perdía no pueden expresar, porque esa conducción se quedó sin mensaje. Por último, y retomando el concepto de la esperanza, esto, ¿no? De la sociedad argentina, de cuándo se va a salir, o de esto, por lo menos salir del enfrentamiento, estabilizarse un poco, tener una clase dirigente digna. ¿Hacia dónde tiene que mirar la sociedad? Digo, ¿hacia qué tipo de dirigentes que se ponen a consideración de la gente? ¿A quién votar en lo inmediato? Digo, ¿cuáles son las figuras que hoy vemos en los medios de comunicación, en las boletas, que para usted pueden llegar a ser buenos dirigentes del país? Me parece que hay una cosa importante. Hace 15 años con Menem, el triunfador era el rico y el pragmático. Digamos, el vivo, era el triunfo de la viveza. Hoy la sociedad pide inteligencia, coherencia y, digamos, talento y coherencia, porque le mira la vida a todos. No puede ser que la política sea para terminar viviendo en Puerto Madero. Si la política lleva al ascenso social de los políticos, lleva a la pobreza de los humildes. Digo, es así. O vamos todos juntos o hay traición. Y hasta ahora la sociedad no miraba a los políticos, por eso había lista sábana. Pero por eso también vino Menem y Kirchner, que eran gobernadores de provincias marginales. Eso expresa que en ese momento a los argentinos la política no les importaba, venía de la marginalidad. Hoy los candidatos tienen que venir de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. ¿Por qué? Porque la política es central. La hemos cambiado el lugar en nuestra conciencia, ¿no? Eso es muy importante. No me ha dado nombres. No, yo estoy con Massa, pero yo, por ejemplo, soy amigo de Lita Carrió, voy a su casa. Tengo gran admiración por Margarita Stolbizer. Me parece que el peronismo, el radicalismo, el socialismo, digo, todos tienen que recuperar a aquellos que no se corrompieron. Eso es lo más importante. Y los nombres están ahí. Me parece que hay muchos más. Pero la política, si sale de la riqueza económica, va a volver a lo importante, que es la riqueza intelectual, de concepto y de rumbo. Necesitamos que la ambición del político sea trascender en la historia y no enriquecerse en el banco. Son dos cosas antagónicas. Julio Bárbaro, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido a la ciudad. Gracias a usted.